RTP. Ya está con nosotros vía online, 7:11 de la mañana, el doctor Boris Patricio Abad Guerra. Él es fundador y gerente general de una empresa especializada de evaluación y desarrollo de proyectos de petróleo y gas natural. Vamos a hablar sobre los pozos petroleros que incrementan la producción en Ecuador. Esto es un anuncio que hace el Ministerio de Ambiente y Energía. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, doctor, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que me escuchen, gracias por la invitación. Lo escuchamos perfectamente y Gracias. anunciábamos ya el tema sobre el aumento, o por lo menos ese aporte que van a hacer dos empresas privadas con financiamiento internacional que han hecho por cerca de un año exploraciones en nuestra Amazonía ecuatoriana, específicamente Suncumbios, y ya tienen pues resultados. Cerca de 4.000 barriles de petróleo podrían estarse sumando ya a nuestra producción nacional. ¿Qué tan beneficioso es esto y cuál es el reto que también parte a consecuencia de esta investigación y esta exploración que se ha hecho? Sí, gracias, buenos días. Mire, no conozco mayores detalles de las campañas de desarrollo de esas empresas. Lo que le puedo decir es que cualquier incremento de producción es bienvenido. Bienvenido por la obvia razón, primero, porque el incremento de producción significa más ingresos para el país. Pues Ecuador es un país que exporta petróleo, importa combustibles en gran cantidad, lamentablemente, pero cualquier barril que se añada a la exportación son ingresos para el fisco y obviamente para las empresas que desarrollan esas operaciones. ¿Qué queda por hacer? Pues seguir haciendo al país, hacer al país atractivo para que inversiones más grandes vengan, porque las necesidades que tiene financieras el país las puede solventar o ayudar a solventar en gran porcentaje con ingresos de un incremento significativo de producción petrolera. Una pregunta, producción de gas natural de un amable radiodifusión pide que le comente de nuevas perforaciones del campo Amistad y cuánto más podría ser el potencial de gas natural alrededor del campo Amistad. Y la segunda pregunta que la misma persona me envía, tenemos déficit en la generación termoeléctrica y eso nos afecta todos los años en la producción. ¿Cuántos megavatios considera usted que podríamos abastecer en generación termoeléctrica haciendo uso del gas del campo Amistad? Y yo agrego de otros campos, y si explotáramos las demás estructuras identificadas en las que se afirma la existencia de gas natural, ¿cuánto sería ese potencial, doctor Abad? Muchas gracias. Mire, hay un indicador real, no especulativo, y es el siguiente. La empresa que desarrolló el campo Amistad, que lo desarrolló, no que lo encontró, sino que lo desarrolló, fue EDC. Pero recuerde usted que EDC fue prácticamente expulsada del país, porque cuando a usted le imponen condiciones como para que se vaya, por usted, si tiene dos dedos de frente, se va. Aquí no soy bienvenido, las condiciones no se dan y me cambian las condiciones contractuales que no me permiten hacer un negociado. Entonces, Amistad fue desarrollado y fue evaluado en ese entonces con la información geológica exactamente igual a la que existe hoy. Porque en Amistad, desde que EDC se fue, no ha pasado absolutamente nada en términos de determinar si es que efectivamente ese campo, Amistad, tiene más potencial. Yo pienso que sí lo tiene. Si hay el tiempo, pues si usted así lo permite, le podré hacer un par de comentarios sobre el tema. Entonces, ellos estimaron y desarrollaron un sistema de producción de hasta 100 millones de pies cúbicos por día. Y mire usted lo que se tuvo que hacer para poder monetizar ese hidrocarburo. Porque una cosa es encontrar hidrocarburos, otra cosa es invertir la cantidad de dinero que se necesita invertir para poder monetizarlo, es decir, para poder convertirlo en reservas.
explotables que se llaman pues reservas probadas en el éxito. Pero esto muchas veces confunde y puede ser eminentemente especulativo. Pero cuando usted compromete un dinero, en este caso EDC comprometió una inversión importante para encontrar el petróleo y confirmar, el gas natural y confirmar su potencial, porque el gas ya se había descubierto desde el tiempo de la empresa ADA, allá en el segundo decenio del 65, en el segundo quinquenio de la década del 60, cuando yo estudiaba en el Polo. Ahí se descubrió el gas en el Golfo y se evaluaron los primeros pozos. Entonces EDC invirtió y desarrolló y probó un potencial de aproximadamente 100 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que le permitiría al país generar aproximadamente unos 300 o 400 megawatts de energía eléctrica utilizando gas natural. ¿Por qué? Porque una empresa como EDC, dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, tuvo que intervenir en la construcción de térmicas? Por una razón sencilla, porque no había manera de monetizar ese gas y era demasiado pequeño como para exportarlo, porque para que usted pueda exportar gas en cantidades comerciales, usted debe tener una cantidad mínima, que yo le estimo en 500 o 600 millones de pies cúbicos por día. Ahora bien, la forma de poder recuperar sus inversiones era a través de la producción de electricidad, y por eso se construyó Termomachala. Entonces, ese es el potencial que está descubierto, probado y en producción. Hay más. No vamos a saber hasta que no perforemos. Hubieron campañas exploratorias, no necesariamente en busca de gas, sino en busca de hidrocarburos en general, gas y petróleo. ¿Por qué? Porque la exploración la hizo la empresa Belco allá por los años 86, 87, durante la administración del ingeniero Febres Cordero, y Belco perforó pozos alrededor de la península de Santa Elena. ¿Por qué alrededor de la península de Santa Elena? Porque en la península de Santa Elena hay manifestaciones y producción de petróleo y hidrocarburos. Fueron nuestros primeros campos. Y además es una continuación geológica de lo que Perú tiene en Talara. Entonces, el potencial que existe ahí, es posible que con las inversiones adecuadas y los estudios adecuados puedan llevar ese campo a 80 o 90 millones de pies cúbicos por día, suficiente para abastecer en exceso a las térmicas de Termomachala. ¿Qué hacer para encontrar más? Invertir en exploración que por naturaleza es de riesgo. Por ende tienen que crearse las condiciones para que esa inversión de riesgo vea un futuro. O sea, doctor Boris, pasa ahí también por la parte contractual y por la parte normativa para darle esas garantías a quienes quieran invertir en este tipo de proyectos. Sí, correctamente. Mire, yo volví al Ecuador en el año 86 con la apertura petrolera que hubo. Se inició en el gobierno del doctor Hurtado, pero se consumó porque el primer contrato se firmó con el ingeniero Febres Cordero allá en el año 84. Yo volví al país en el 86 con la empresa Cono para explorar y desarrollar posteriormente el bloque 16 y Tibacuno. Ahí yo volví al país. Entonces, esa fue la segunda iniciativa para incrementar la cantidad de hidrocarburos, es decir, el potencial hidrocarburífero del país. El contrato que se suscribió en ese entonces se llamaba Contrato de Prestación de Servicios de Riesgo de la empresa, y era un mecanismo en donde el Estado se pagaba primero contratos o modelos contractuales no diseñados por las empresas, diseñados por el país, por Ecuador, por el gobierno de turno. Existía entonces lo que se llamaba la Unidad de Contratación Petrolera, en donde todos los mejores cerebros de Ecuador que estaban dedicados a esa rama industrial diseñaron estos contratos. El Estado. Entonces,
venga usted a explorar y a producir petróleo bajo este modelo contractual, en donde el modelo contractual decía, usted recupere su inversión de riesgo y después nos repartimos en una proporción favorable para el Estado ecuatoriano, pero que le permite a usted recuperar sus inversiones y ser recompensado por el riesgo. Contrato de prestación de servicios. Ahora, viene el tiempo de Abdalá Bucaram unos años después, este es un contrato de 25 años, y lo cambian a participación. ¿Por qué? Porque como el precio del petróleo cayó, el Estado decía, yo no recibo absolutamente nada, porque como tengo que pagar las inversiones primero y los gastos de operación, a mí no me queda nada porque el precio es bajo. Cambiemos esto a participación, en donde yo como Estado recibo mi parte independiente de los costos y gastos y precios del petróleo, y usted gane o pierde, es su problema. ¿Por qué? Porque su participación tiene que servirle para recuperar la inversión y tener una utilidad razonable y pagar sus costos y gastos. Ok, sube el precio del petróleo y llega al país el señor Correa y se están ganando mucho, vamos a cambiarlos ahora a prestación de servicios, yo les voy a pagar una tarifa por cada barril que ustedes producen, el resto es mío, el 98% es mío. Ahí empezó la estampida. Entonces, inestabilidad contractual, el primer enemigo de la inversión privada. En ese sentido, doctor, ¿cuáles ya serían sus estimaciones en la producción petrolera para este año? Sobre todo considerando también esa evaluación que nos ha dado previamente de lo que ha pasado también y las cosas que donde se podrían mejorar. Pero ¿qué cree que le hace falta también al país y que en esa parte de producción petrolera y cómo podría mejorar para este año? Miren, petróleo tenemos, está descubierto. Y déjenme hacerle una pequeñísima reflexión. En el Ecuador han habido 2 etapas donde se ha descubierto petróleo. Producimos petróleo desde el año 72 en cantidades grandes cuando se lo empezó a exportar. Pero recuerde que producimos y utilizábamos y transformábamos petróleo acá en la península desde comienzos del siglo, desde 1920 aproximadamente, o 1912, no estoy muy seguro. Entonces, exportamos desde agosto de 1972. Entonces, han habido, decía, 2 iniciativas donde se ha descubierto petróleo. La primera, a cargo de la Texaco Gulf. En el año 65 se descubrió Lago Agrio. 65 hasta el 72, 7 años en exploración, producción y poner un barril en exportación. Luego vino la iniciativa de los años 80, en donde se abrieron los bloques petroleros a través de esta unidad de contratos, en donde hubo una adición al petróleo descubierto ya por la Texaco y la Gulf. Ahí participó la empresa con la que yo vine, Conoco, la Oxy, Agit, British Petroleum, Exxon, Hispanoil, ahora Repsol, una gran cantidad de empresas que hicieron el segundo incremento de petróleo descubierto, segundo descubrimiento grande. Desde entonces no ha habido más. En el gobierno del doctor Borja no se suscribió ni un solo contrato, y en el gobierno de Sixto Durán Ballén se suscribieron otros contratos adicionales con la misma modalidad contractual. Cuando vino el señor Bucaram cambiaron las cosas, pero desde entonces no ha habido descubrimientos. ITT ya se había descubierto, pero se lo pudo valorar y pudo determinar el tamaño de ese campo importantísimo, el más grande que tiene Ecuador, que se ha descubierto Ecuador, que lo hizo Petroecuador. Entonces, pero fíjese usted, por mandato ITT está cerrado. Es decir, que eso ya no cuenta. Esas reservas, esos recursos hay que quitarlos porque simplemente ya no existen, porque el pueblo ecuatoriano decidió no tenerlo. El pueblo ecuatoriano en la consulta decidió no hacerlo. ¿Qué hacer para hacer el país atractivo? Yo hago atractivo algo cuando tengo algo que ofrecer, pues, y para ponerlo en morocho cuando tengo algo que vender, pues.
¿Qué tiene que vender Ecuador? Perdón, ¿qué tiene que vender mi país? No tiene nada para vender. Y cuando se ha trabajado también, doctor, usted menciona algo importante, ¿no? La historia, cómo se ha venido desarrollando las exploraciones o cómo se han venido las empresas también a descubrir más pozos para la explotación. El problema también, y que lo he escuchado de quienes conocen sobre la materia, es que se ha reducido justamente también ese rubro para la exploración en materia petrolera. ¿Qué tanto se ha reducido, o usted conoce de la materia también, que se ha venido mermando, sobre todo en temas de exploración para encontrar nuevos pozos y nuevas posibilidades de poder generar más reservas en el país? Mire, repito, las reservas se generan cuando se monetiza lo descubierto. Cuando se monetiza lo descubierto, es decir, cuando yo comprometo capital para desarrollar lo que encontré. En el país hay un volumen importante de petróleo ya descubierto. Si usted revisa las estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, creo que el volumen descubierto está alrededor de 45.000 millones de barriles. De los 45.000 millones de barriles, se han producido ya casi 7.800. ¿Cuánto queda por producir? Esa es una incógnita. Es una incógnita porque no se compromete el capital necesario para poder monetizar ese petróleo descubierto. Ahora bien, déjenme darle un número que es de fácil recordatorio. Y esto se lo digo sobre la base de mi experiencia de casi 50 años de trabajar en esta industria, tanto en Ecuador como en el mundo. Usted necesita entre 10 y 15.000 dólares para incrementar un barril de petróleo a la producción. Usted me dirá, ¿pero cómo es eso? Claro, porque necesito explorar, necesito perforar, necesito hacer la infraestructura y necesito producirlo. Entonces, entre 10 y 15.000 barriles, dependiendo de la naturaleza del petróleo y en dónde sea la exploración. Costa afuera, por ejemplo, es muy costosa. O en ambientes complicados como el nuestro es muy costoso. Entonces, el capital que se necesita para incrementar a las reservas o a la producción ese petróleo en que está ya descubierto en Ecuador, necesitamos esa clase de capitales sumado a una estabilidad contractual. ¿Por qué? Porque yo necesito no menos de 15 a 20 años para recuperar las inversiones que hago, porque son inversiones grandes. Recuerde que cada pozo en el oriente cuesta aproximadamente 5 millones de dólares. Entonces son capitales tan grandes que no existen en el país, pero aquí lo tengo, perro del hortelano, yo no tengo para desarrollar, pero tampoco te dejo. ¿Por qué? Porque el status quo me favorece. Entonces, ahora bien, atención, de estos usted habrá hecho la matemática, 45.000 barriles menos los más o menos 8.000 que ha producido, pues me quedan aproximadamente 37.000 para recuperar. No, porque las leyes de física impiden la recuperación total de lo que está allá abajo. Por eso usted ha escuchado un término que se llama factor de recobro. El factor de recobro es decir, el porcentaje de lo que yo he descubierto que puedo producir. ¿Por qué? Por la inversión que hago, pero también porque las fuerzas de la naturaleza no permiten la recuperación total. Y en el oriente, el mal desarrollo de los campos hace que ese petróleo residual, por ende, los factores de recuperación sean tan bajos. Entonces, hay una serie de factores que obviamente el público en general, y lamentablemente, desde que yo he vuelto al país, desde que sigo esta industria, muy pocas veces, con un par de honrosísimas excepciones, he visto un equipo de gente dedicada a este trabajo de explorar y producir petróleo que lo haya hecho con éxito y con conciencia.
Eso no quiere decir que no existe el recurso humano para hacerlo, lo existe. Lo que pasa es que Petroecuador, desde que se creó y que fue creado en el gobierno del doctor Borja, todo lo que ha pasado con Petroecuador es ir para abajo. Okay. Es ir para abajo. ¿Qué quiere decir ir para abajo? Yo hacía una reflexión y es la siguiente. Mire usted, he visto nacer y crecer a empresas de abogados, de contratistas de toda naturaleza para Petroecuador, de empresas de consultoría para contabilidad, de empresas de abastecimiento de servicios, de alimentación, de transporte, etcétera. Todas han progresado, excepto Petroecuador. ¿Por qué? Porque ese es un sistema perverso que está atrapado por sindicatos insaciables e ineficaces, por la corrupción y por una burocracia que lucra del Estado, del statu quo. En ese entorno, ¿cómo se puede pretender incrementar un solo barril de reserva de lo que ya está descubierto? Si en el gobierno del doctor Lasso, yo me acuerdo que se emitió un decreto en donde se disponía que Petroecuador no tome riesgo, pero sí tiene un negocio de riesgo. Increíble. Gracias, doctor Abad. Una gran mañana para usted. Nosotros tenemos que ir a comerciales. Un fuerte abrazo. Gracias. Un saludo. RTP